¿Alguna vez te has sentido definido por tu pasado? Como si el mundo ya se hubiera pronunciado sobre ti. Como si hubiera algo escrito sobre tu nombre que todos los que te conocen pueden leer y que dice, sin necesidad de palabras, hasta dónde puedes llegar. No hace falta que nadie lo declare en voz alta y con el silencio cuando entras a un lugar. Hay sentencias que los hombres dictan sin tribunal, y una vez dictadas, son muy pocas las personas que se atreven a cuestionarlas. Jericó era una ciudad de muros, muros que se veían desde lejos, muros que no pedían permiso, muros que declaraban sin necesidad de palabras que lo que estaba adentro era impenetrable, inamovible y definitivo. Dentro de esa ciudad de muros vivía una mujer, y sobre esa mujer había muros también, los muros del juicio, los muros de una sola palabra que su ciudad pronunciaba sobre ella y que cerraba toda conversación sobre su valor, su dignidad y su futuro, los muros de un pasado del que nadie esperaba que saliera nada que valiera la pena recordar. Se llamaba Rahab, y mientras los hombres veían en ella solamente lo que había sido, Dios estaba viendo algo completamente distinto. Dios veía a la única persona en toda Jericó con suficiente fe para proteger a una nación, y a la mujer que, sin saberlo todavía, estaba a punto de entrar en la línea de sangre del Mesías. Hoy abrimos el libro de Josué, y lo que vamos a encontrar no es solamente la historia de una mujer rescatada de una ciudad que cayó. Es la historia de cómo Dios elige precisamente a quien el mundo ha desechado. De cómo una sola decisión de fe, tomada en la hora más oscura, puede cambiar no solo una vida, sino el destino de generaciones enteras. Quédate en este viaje, porque es posible que cuando terminemos, nunca vuelvas a mirar tu pasado de la misma manera. Josué envió a 2 hombres desde Sittim, espías, hombres que debían reconocer la tierra, y en particular la ciudad de Jericó, antes de que el pueblo cruzara el Jordán, y llegaron a la casa de Rahab. El texto del libro de Josué, capítulo 2, versículo 1, la describe con una sola palabra. Una palabra que en su tiempo cerraba toda conversación sobre una persona, que ponía un límite sobre lo que esa persona podía ser, hacer y recibir. Meretriz. Esa era la sentencia que Jericó había pronunciado sobre su nombre, y en aquel tiempo, en aquel lugar, una sentencia como esa no se apelaba, era pública, era permanente. Era el primer pensamiento que cruzaba la mente de quien escuchaba su nombre. Pero hay algo en el relato que detiene el paso si se lee con cuidado. Rahab ya sabía. Antes de que los espías llamaran a su puerta, antes de que hubiera conversación, ni pacto, ni decisión visible, en esa ciudad que no adoraba al Dios de Israel, en esa vida que los hombres habían dado por perdida, Rahab había estado escuchando. Y lo que había escuchado había obrado en su interior algo que Jericó no podía ver ni comprender. Había escuchado lo que Jehová había hecho al cruzar el Mar Rojo. Había oído lo que les había acontecido a los reyes de los amorreos. Y esas palabras, en lugar de generarle solamente temor, le generaron fe. El libro de Josué, capítulo 2, versículos 9 al 11, conserva sus propias palabras. Sé que el Señor os ha dado esta tierra. Hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y cuando lo oímos, nuestro corazón desmayó. Porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Detente en estas palabras. Rahab no tenía acceso al tabernáculo. No tenía sacerdote que la guiara, ni ley escrita que la instruyera. No había crecido dentro del pueblo de Dios. Vivía al margen de todo aquello, en una ciudad que no solo no adoraba a Jehová, sino que estaba a punto de ser juzgada por él. Y sin embargo, había escuchado la verdad.
y donde los demás habitantes de Jericó escucharon las mismas historias y eligieron endurecerse o apartarse, Rahab eligió creer. La fe no siempre nace en los lugares donde el hombre esperaría encontrarla. A veces nace en los corazones más improbables, en los que el mundo ya había dado por perdidos, en los que nadie señalaría como vasija de honra. Porque la fe no depende del lugar donde naciste, ni de la sentencia que los hombres pronunciaron sobre tu nombre. La fe nace cuando la verdad entra al corazón y ese corazón decide recibirla. Y Rahab ya había tomado su decisión antes de que los espías cruzaran su umbral. Cuando el rey de Jericó supo que había espías en la ciudad, envió mensajeros a la casa de Rahab. La orden era directa: entrega a los hombres que han entrado bajo tu techo. Y Rahab tomó la decisión más arriesgada de su vida. Los había escondido, los había cubierto con tallos de lino en la azotea de su casa. Y ahora miraba a los mensajeros del rey a los ojos y les decía que los hombres ya se habían marchado. Los mandó en la dirección contraria. Josué, capítulo 2, versículos 4 y 5. Hay algo en este momento que trae a la memoria a otra mujer que este canal ya ha visitado. Abigail también tomó una decisión sabia, práctica y arriesgada en el instante en que todo dependía de actuar sin demora. También eligió un bando antes de que llegara la victoria. También se movió desde la convicción antes de que el resultado fuera visible. Rahab hizo lo mismo. No esperó a ver los muros caer para decidir de qué lado estaba. No aguardó a que la victoria fuera evidente para actuar desde su fe. Arriesgó su vida y la vida de todos los suyos por una convicción que nadie en su ciudad habría comprendido ni respaldado. Hay una fe que aguarda ver para creer, y hay una fe que cree primero y desde ese lugar actúa, protege, decide, sin esperar a que la evidencia llegue a sus ojos. Rahab tenía la segunda, y esa fue la fe que el Señor honró. Antes de que los espías descendieran por la ventana y desaparecieran en la oscuridad de la noche, sellaron un pacto con Rahab. Le dijeron: cuando el pueblo del Señor entre a esta tierra, ata este cordón de hilo de grana a la ventana por la que nos has descolgado. Reúne a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda tu familia dentro de esta casa, y todo el que esté dentro, bajo este símbolo, quedará a salvo. Josué, capítulo 2, versículos 17 al 21. Un hilo rojo atado a una ventana en la casa de la mujer a quien Jericó había desechado. Ese cordón no era solamente una señal para los soldados de Israel, era un símbolo que cargaba una promesa mucho más profunda de lo que Rahab podía comprender en aquel momento. El color de la sangre, el color de la protección que no se gana, sino que se recibe por misericordia. El mismo color que, siglos más tarde, señalaría el sacrificio que abriría la salvación para toda la humanidad. El cordón de grana ya apuntaba, desde aquella ventana en los muros de Jericó, hacia la cruz del Calvario, y llegó el día. Los sacerdotes llevaron el arca. El pueblo marchó en silencio alrededor de la ciudad durante 6 días, y al 7º día el pueblo clamó. Las trompetas sonaron, y los muros de Jericó cayeron. Josué, capítulo 6, versículo 20. Toda la ciudad, todos los muros, todo lo que durante años había parecido eterno e inamovible, se derrumbó en un instante ante la voz del Señor. Toda la ciudad, excepto un lugar, la parte del muro donde había una ventana, y en esa ventana un cordón de grana. El libro de Josué, capítulo 6, versículo 25. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. En el día en que todo cayó, la casa de la mujer, a quien todos habían desechado,
fue lo único que se mantuvo en pie. Quizás tú, que me escuchas hoy, también sientes que todo tiembla a tu alrededor, que lo que creías sólido está cediendo, que los muros que te rodeaban y en los que confiabas muestran grietas que no puedes tapar con tus propias manos. La historia de Rahab te dice que hay una protección que no depende de la solidez del muro que tienes a tu lado. Depende de si hay un cordón atado a tu ventana. Ese cordón es tu fe, no la fe sin historia ni quebranto. La fe que actúa, la fe que reúne a los suyos bajo la cobertura del Altísimo. La fe que dice: elijo estar del lado del Señor antes de que la victoria sea visible. Aunque todo lo que te rodea caiga, la casa que está cubierta por esa fe permanecerá en pie, porque el Dios que protegió a Rahab y a todos los suyos sigue siendo el mismo Dios, y se acuerda también de tu casa. Pero la historia de Rahab no termina con los muros caídos y su familia salva dentro de aquella casa. El texto la sigue, porque el Señor no solamente la rescató de Jericó, la integró al pueblo de Israel, le dio un nombre nuevo, una vida nueva, un futuro que ningún habitante de Jericó habría podido escribir sobre ella, aunque lo hubiera intentado. Y con el tiempo, Rahab se convirtió en la madre de Boaz, el mismo Boaz que extendería misericordia sobre una viuda moabita llamada Ruth, el mismo Boaz cuya historia forma parte de la línea que llegaría hasta David, y desde David hasta el Mesías prometido. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 5, menciona su nombre en la genealogía de Jesucristo. Salmón engendró a Boaz de Rahab, la mujer a quien Jericó conocía por una sola palabra, la mujer que vivía dentro de los muros de una ciudad bajo juicio, la mujer a quien ningún hombre en ningún cálculo humano habría señalado para ocupar un lugar en el linaje más sagrado de la historia. El Señor la eligió a ella, no a pesar de su historia, sino dentro de su historia, con su nombre completo, con todo lo que había cargado y todo lo que eligió ser en el momento en que hubo que decidir. Jehová no consultó el pasado de Rahab para decidir su futuro, y el Señor la honró. La honró porque en la hora en que todo dependía de una decisión, eligió creer, y actuó desde ese lugar, sin garantías visibles, sin que nadie en su ciudad comprendiera lo que estaba haciendo, con un cordón de grana atado a una ventana, y con una fe que resultó ser suficiente. Quizás tú, que me escuchas hoy, también llevas sobre tu nombre una sentencia que alguien pronunció hace tiempo, un pasado del que te han dicho que no hay salida, una historia que otros han usado para trazar el límite de hasta dónde puedes llegar, una puerta que lleva tanto tiempo cerrada que ya casi has dejado de llamar. La historia de Rahab te dice hoy que el Señor no ve lo que los hombres ven, que mientras el hombre archiva, Dios transforma, que mientras los hombres miran hacia atrás, el Señor ya está edificando lo que viene, que hay un lugar en el propósito eterno reservado para quienes el mundo ya había dado por perdidos, y ese lugar no lo determina tu pasado, lo determina tu fe. Si esta palabra ha encontrado hoy el lugar que llevas guardado, déjame un comentario aquí abajo con una sola palabra: redención. Porque si crees que el Señor puede escribir un capítulo nuevo sobre tu historia, ese comentario es tu cordón de grana. Y si quieres seguir entendiendo cómo Dios elige precisamente a los que el mundo desecha, te invito a ver el video de Lea aquí arriba, porque la historia de Rahab y la historia de Lea se leen juntas, y juntas revelan algo sobre el carácter de Dios que cambia la manera en que te ves a ti mismo. Compártelo con quien sienta que su pasado le ha cerrado las puertas, porque quizás esta historia es exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. Nos vemos en el siguiente viaje a través de las Escrituras.